epistemología. Miremos qué parte de la epistemología, porque una cosa son como el contenido. Entonces dice, en la unidad 1 dice conceptos generales de la política, ustedes debieran conceptualizar ya el proceso de la política, orígenes e historia de los núcleos ético-míticos epistemológicos de la política, conceptos generales y pensamiento crítico. Después vendría una comprobación sobre política crítica, que es el ensayo o el documento. La siguiente actividad es un mapeo de fundamentos sobre institutos de investigación política, y después viene el examen de lo visto más el programa científico de Marx. ¿Sí? Listo. Yo tenía una pregunta. Dale, háblame un poquito más alto, por favor. Yo tenía una pregunta. Usted había mencionado sobre unos tests que había que hacerlos y hacer como un esquema de eso, o yo escuché mal sobre el esquema. No, solo quería que los publicaran, que me los... No estaba formalmente, pero eso les puedo yo dar 1 o 2 puntos formales, fuera del punteo general, como extra. En este caso, que ustedes primero que lo pongan, ¿va? Entonces, eso es parte de eso. ¿Sí? Pero obviamente, de hecho, por obligación, casi ahí sí que personal, cada quien debiera de estar bien orientado sobre su ideología, y para eso eran el objetivo de los directamente de esos test ideológicos, ¿verdad? No sé si ya los hiciste. Ya, ultraderecha. No puedo. No es broma. De los ultras. Centro izquierda me salió. Qué bueno, sí. ¿Alguien más? Sí lo hicimos, pero se me pasó por alto la captura de pantalla, pero lo vuelvo a hacer ahorita al terminar. Pongámoslo en el chat del WhatsApp, porque para que podamos también compartir. También, Marvin. Raúl, hay que hacerlo, aunque Raúl ahorita está un poco mal por el trabajo, no puede estar hablando, pero sí es parte del chance. Lástima, no sé qué les estará pasando a sus demás compañeras. ¿Solo conmigo están así o con casi todos los docentes que bajaron un poquito? Usted sí tiene audiencia. Ya, la verdad. Ya me imagino, entonces sí estamos un poquito. ¿Y a qué se creen que se deba? ¿El trabajo o qué? A esta hora van saliendo del trabajo la mayoría, siempre en diferentes cursos, ¿no? Más en este horario, siempre se conectan tipo 6. Anteriormente habían pedido permiso a los licenciados en conectarse a las 6:50, a las 6, porque van de camino en el carro y así sucesivamente, en este horario. Ya. Ahorita viene... Eugenia, estamos hablando sobre los test de ideología. ¿Usted ya hizo el test de ideología? Eugenia. En lo que contesta Eugenia, es que se haber quedado asombrada. Jonathan, ¿el tuyo cómo saliste? Centro derecha. Sí, tiene un nombre, pero ahorita se me fue. No puedas. ¿Y con quién los estaban comparando? Porque en los dos coincidieron. No. En un test saliste de uno y en el otro test saliste de otro. Marvin. Izquierda en uno, en el primero que mandó, donde eran de 20 preguntas, y en el segundo, ese salí centro.
Eugenio dice que en los dos centro-izquierda. Hay que ponerlo. Senia, buenas. Ya hizo su test de ideología, ¿verdad? Bueno, en este caso hay que subirlos a la página del WhatsApp. Marvin, ya no nos contaste cómo saliste con el segundo, y Jonathan solo nos hablaste de uno, o sea, el otro, ¿cómo saliste? Vean, normalmente cuando uno solo busca una fuente, por lo regular ya hay un sesgo. Por eso es que, como los que han estudiado conmigo recordarán que solo conecto la bocina. Ahora, recordarán que me pueden mandar el link del grupo. Sí, a Raúl hagan favor de incluirlo, y también si le pueden enviar los links del test de ideología. Cuando yo les pido a ustedes que hagan un glosario de términos, si uno solo busca una fuente, por eso cuando yo les decía la vez pasada, si ustedes solo buscan una... Y sí, buenas tardes. Estamos hablando de los test de ideología, que si ya los hicieron hay que subirlos a la página de WhatsApp. Les decía que cuando uno solo busca una fuente, por lo regular, esa fuente uno la valida casi como que fuera verdad lo que está planteando. Entonces, hasta que no encuentra otra, uno ya puede empezar a tomar un juicio entre ambas y crear su propio planteamiento. En este caso, yo hablo de dos, y tendría que ser dos o más. Y en este caso, el test de ideología va por ahí, pues, o sea, por lo menos estar escuchando dos. Cuando ustedes hagan su glosario de términos, si se basan en una sola fuente, les va a dar una orientación que obviamente está influida por el creador, y por lo menos entonces escuchar una segunda y con esas construir uno su propio planteamiento. Entonces, en este caso ahí ya habría es casi como una investigación que uno está haciendo. Pero si uno investiga solo una fuente, deja de ser crítico y por lo tanto cae en un sesgo, ¿no? Entonces, para evitar ese sesgo, ustedes tienen que contrastar por lo menos una segunda o una X tercera o N fuentes para poder crear uno, obviamente, su originalidad, ¿verdad? Entonces, ese planteamiento es importante. De ahí yo recuerdo, y siempre que lo recuerdo, siempre en las clases lo digo. Hay un dicho que dice, hay que leer como 5, pensar como 4, redactar como 3, corregir como 2, trabajar como 2 y escribir como 1. Al final de cuentas hay que ser original. Entonces, después de tener por lo menos lo que leerían 5 personas, ustedes tienen que ser muy buenos lectores, al menos si quieren ser muy buenos en su campo y ser referentes a la hora de estar, de que les escuchen, de la hora de que estar planteando ustedes en alguna conferencia, en algún lugar donde los inviten. Es necesario que ustedes tengan, obviamente, sean ustedes un referente, ¿no? Entonces, para poder ser un referente, en este caso, como les mencionaba, este dicho que lo dice Luis Vives, ¿no? Luis Vives estaba en 1524 aproximadamente, que es cuando él era lo que le llaman un marrano, era una forma despectiva de llamar a los judíos en España. Entonces era un judío que estaba en el impasse de convertirse al cristianismo o no. Entonces se veía como en este caso le pasó al mismo Descartes, al mismo Baruch Spinoza, que se tienen que ir de España para poder, en este caso, sobrevivir. Pero Luis Vives escribía esto, que había que leer como 5 personas, pensar como 4 personas. En este caso, trabajar como lo harían 3 personas, ¿sí? Corregir como harían 2 y al final de cuentas escribir como 1. Se refiere que al final de cuentas debe de llevar uno esa misma originalidad.
Entonces, eso vuelvo a explicarlo, o vuelvo a repetirlo. Si ustedes quieren realmente estar a un nivel de lo mejor de Guatemala, hay que estar en esa línea. Pues, o sea, recordemos que prácticamente todas las universidades están entrando al tema de la política y que en este caso la competencia es grande, ¿sí? Entonces, ahorita que entran los demás compañeros, yo les decía, también empezamos a hablar del test de ideología. Y el test de ideología, obviamente, tiene, mejor dicho, son 2 tests y que con base a esos ustedes corroboran o en este caso contrastan lo que uno dice y con lo que el siguiente, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya hacen un juicio que al hacerlo ustedes 2, por lo menos de 2 fuentes, ya es una triangulación, ¿verdad? Entonces, ya llegan ustedes a tener su punto de vista y de los otros 2, y con eso ustedes van a darle una validez al conocimiento que ustedes están conociendo, se valga la redundancia, sobre sí mismos, ¿verdad? Entonces, si es verdadero o no es verdadero lo que hablan de los test de ideología. Hace tiempo yo vengo fomentando, promoviendo que debiéramos de tener más, al menos en la escuela, más en los espacios posibles políticos, saber uno de qué ideología es. Y eso es importante porque a veces la gente olvida de qué ideología es, pues, porque puede ser que a veces, y pasa comúnmente, que son engañados, porque a veces el discurso de las derechas muchas veces está hablando de educación pública, de salud pública, de mejorar las condiciones de vida de la gente, y son partidos de derecha, pues, o sea que realmente ellos no están interesados en esto, pues. Lo usan como agenda o también como oferta, pero en la práctica obviamente no están, su ideología ahí se contradice, porque su ideología muchas veces, bueno, de hecho la derecha no va por ahí, pues. O sea, ellos en la medida en que más pequeño el Estado, reducir el Estado. Reducir el Estado, no solo ellos hablan de cantidad de personas, sino de recursos también, e incluso y obviamente de las competencias. Nosotros hablamos de que un Estado no necesariamente tiene que ser enorme, pero sí tiene que ser eficiente y eficaz, en cuanto eficiente en cumplir las metas para lo que fue, en un tiempo y con la menor cantidad de recursos posible. Entonces es importante ese criterio, la eficiencia, la eficacia, con equidad y sostenibilidad o progresividad, ¿verdad? O sea, entonces en ese sentido es importante uno saber dónde está parado, cuál es la ideología de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por ende, bueno, a veces cuál es el de nuestra familia, ¿verdad? Si más de todos, prácticamente todos tenemos en algún pariente que es proclive a la derecha, pues, o sea, si hablamos de esas tendencias, porque por lo regular no todas las familias son de izquierda, pues, o sea, y es más, todavía si ven ustedes, hemos sido socializados, nuestros padres muchas veces, de forma conservadora en la mayoría de casos, ¿no? De hecho, mucho de nuestro autoritarismo también se aprendió en casa, pues, o sea, no todos nosotros hemos estado, bueno, de hecho, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuándo sus padres se reunieron para tomar una decisión importante y los tomaron en cuenta los hijos? Pues, o sea, y dijeron, vamos democráticamente a elegir qué vamos a hacer, pues, o qué vamos a hacer con este dinero que nos sobró, o que nos encontramos y demás, o qué vamos a hacer qué película vamos a ir a ver, o si vamos a ir a comer a un lugar, elijamos democráticamente, en que la mayoría plantea. Andy, sí, escucha. Gracias, licenciado. Perdón la interrupción, creo que hay compañeros tratando de ingresar a la sesión. Fíjate que no me salen. ¿No? Fíjate Okay, que no. Les voy a reenviar el link. Gracias. Sí, porque aquí me aparece y no tengo las... Pues yo pensé que Andy quería plantear sobre eso, ¿no? O sea, en parte entonces volvemos. Nuestro autoritarismo, nuestra antidemocracia también se aprendió en casa, pues. O sea, nuestros padres desgraciadamente no fueron, hablando en generalidad, ¿verdad? Salvo a que hayan excepciones, pero en la mayoría de casos, algunas cuestiones del autoritarismo, de aquí se hace lo que yo digo, o porque yo soy tu papá, o porque yo soy tu mamá, así son las cosas, así es la verdad.
Entonces, pocas veces, bueno, en algunas otras cosas en el cual se toma en cuenta a los hijos para discutir ciertos puntos. Incluso el tener o no tener la razón, ¿verdad? Andrea de León. Andrea de León y Senia se había ido, volvió. Andrea, yo no sé si ya está al día. ¿Se ha puesto al día, Andrea? Buenas tardes. Bueno, les decía primero, y así con eso empezamos, que debían ustedes, viendo su programa, y el programa nos recordaba ciertas cosas. Ahorita se los voy a... Vamos a ver si lo podemos ver. Creo que tendría que salirme de la presentación, pero ustedes pueden ver el programa que bajaron de la plataforma, y estábamos hablando aquí tanto con Jonathan y con Marvin las características de lo que se planteaba. Y en este caso estábamos viendo que bueno, vuelvan a decirnos, vuelvan a leernos, por favor, a los compañeros. Sobre el programa, licenciado. Sí, por favor. Ok. En la unidad número 1, se tiene provisto conceptualización del proceso de política, orígenes e historia de los núcleos éticos, míticos, epistémicos de la política, el contenido, conceptos generales y pensamientos críticos, comprobación sobre la política crítica, un mapeo y fundamentación sobre institutos de investigación política y un examen parcial sobre lo visto y programa científico de Marx. Sí, para poder ir cumpliendo, porque bueno, a veces en nuestras expectativas, o al menos a lo que estamos apuntando, es mucho más que lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero hay que irlo superando. En este caso, los conceptos básicos, ya hemos ido avanzando un poco sobre eso, pero desde que es la política, el poder, etcétera. Pero también tenemos que, si fuera una pregunta de examen, ¿cómo pudieran definir los núcleos éticos míticos? ¿Sí? Si fuera una pregunta, diríamos, mapeo de fundamentación sobre institutos, esto todavía nos hace falta, pero ¿qué podemos hablar de la conceptualización de política? Ya hablamos un poquito sobre eso. Orígenes e historia de los núcleos ético-míticos epistémicos de la política. ¿Qué pudieran, si fuera un tema de qué, de examen general, qué pondrían? Hoy tendríamos que estar, bueno, ya nos pasamos, tendríamos que haber hecho la comprobación que todavía no hemos hecho. Vamos a hablar también de que para el 14 necesitamos hacer un mapeo y fundamentación sobre los institutos de investigación política dentro y fuera de la USAC. Vale 5 puntos. Ahorita les voy a dar los lineamientos. Bueno, ¿qué sería entonces, compañeros? ¿Alguien se anima? Todavía no. Yo todavía no. Balbuceen. ¿Qué pudieran? Yo me acabo de incorporarle. Buenas tardes. Disculpe ahí el atraso. Bueno. No sé si me puede repetir la pregunta. Quizás tenga ahí algo que apuntar. Como habíamos empezado a hablar de los núcleos ético-míticos,
epistémicos de la política, si fuera un tema de privado, ¿qué pudieran decir? Ok, de los Si grupos. fuera el ensayo que tendrían que hacer. Ok. Permítame analizar, vamos a ver qué logramos aquí. Vamos a empezar con la... Solo balbuceando. Bueno, primero, en la profundidad de lo que significó núcleo ético y mítico con los ejemplos que usted abordaba en la clase anterior sobre la moral y la ética. Creo que partiendo de ahí, esa profundidad se ve arraigada como que conocer la línea que establece la forma en cómo un grupo o una sociedad entiende al mundo. Entonces, cuando investigamos desde la epistemología cómo un grupo entiende el mundo, desde su ética, desde su centro, desde su visión, su identidad, entonces podemos expresar dentro de la investigación una mejor forma de plantear los intereses de este pequeño grupo y como que si es una investigación que se va a enviar no por datos, sino para que las demás personas lo entiendan o lo vean, plasmar esa idea, esa guía que a ellos representa, ese núcleo, esa cosmovisión, y en base a ello, pues que las otras personas que no son parte de este grupo las entiendan. Esto sería como que los núcleos éticos míticos. Más o menos por ahí vamos. Lo epistémico, ¿cómo lo entenderías? La forma de cómo se investiga según la visión de la persona. No, cuando hablamos de episteme, ¿qué significa? Que dijimos la vez pasada, como la raíz de la palabra, etimológicamente. El conocimiento y el logos le estudia la teoría. Por ahí más o menos, pero del conocimiento verdadero, entre comillas, o sea, por eso yo les decía, cuando hablamos de la episteme, se refiere al conocimiento verdadero, pero yo les decía, es realmente el conocimiento validado por un grupo, o en este caso, un espacio, un grupo-tiempo, un instituto de investigaciones, una universidad u otro que pueda acreditar, en este caso, aunque, como dijimos la vez pasada, si ustedes tenían para ustedes existe como una categoría verdadera, la mano invisible, tendrían, bueno, la Universidad de Francisco Marroquín sería la única que lo defiende, las otras medio, y a veces incluyendo también a la escuela, porque con lo que hemos visto también tenemos algunos docentes de derechas, pero básicamente eso es un criterio que, como son ciencias sociales muchas veces, para ellos es una verdad. Para los que estamos de una visión materialista, de entender las cosas en lo concreto, diríamos no es, son intereses muchas veces, lo que para ellos es como que fuera una ley universal, ¿va? Casi, por eso es que decían la mano invisible de Dios, ¿va? Entonces incluso caen en una teología de volver al mercado Dios, ¿va? Entonces que es otra blasfemia, si se lo quieren llamar de esa manera, o que en un determinado momento es una postura también teológica, de entender al dinero como Dios, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos que ya existía esa visión y ya se criticaba, el mismo Marx también la criticaba, como el dios Moloch, el dios Mamón, que es el de los sacrificios, Baal. Si ustedes buscan Moloch, Baal y Mamón, les van a aparecer que son dioses fenicios y están ligados con eso. Háganme el favor de alguien verlo, prontéenlo, o
O googleen lo que era antes, ¿verdad? ¿Qué encontró alguien? Cuéntenos. Baal y Astarte. Dos deidades importantes en las antiguas religiones de Canadá y Canaán y Fenicia. Baal es un dios principal asociado con la tormenta, el clima y la fertilidad. Astarte, por el otro lado, era la diosa asociada con el amor, la fertilidad, la guerra y la sexualidad. A menudo considerada como la consorte de Baal. Sí, pero si es Baal, Moloch, alguien que lo tenga Moloch. ¿Otro? ¿Encontraron a alguien más? Baal y Moloch son deidades de la mitología semítica antigua, a menudo relacionadas, pero con diferencias. Baal era un dios principal en la antigua Canaán, asociado con la tormenta, la fertilidad, y Moloch, por otro lado, es conocido principalmente por los sacrificios humanos, especialmente de niños, que se ofrecían y están vinculados a la mitología cananea y fenicia. ¿Gerardo? Pues yo entendería que están asociados a la cultura como abrahámica o judía, no sé cómo decirlo, pero de por ahí. Así lo entiendo yo. Sí, ahora búsquenlo como digan, Dios del dinero para los fenicios o el Dios de los sacrificios económicos para los fenicios. Vamos a ver qué les dice. A Moloch hace referencia que que se le prohíbe expresamente ofrecer hijos como sacrificio. Es que ese es después, porque al principio él es el que hace los sacrificios, ¿no? Sí, viene como consecuencia o resultado de los ofrecimientos a Baal. Ajá. A Baal efectivamente se le hace la asociación hacia una prosperidad agrícola y económica, y luego hace una transición a un supuesto poder militar. Uh-huh. Búsquense, entonces hay un poquito de problema. Busquen Mamón. Yo lo tengo aquí, Lick. ¿Qué encontraste? Dice, Mamón es una palabra aramea que significa Dios de la avaricia. Su etimología es un demonio al cual denominan como Mamón, representando uno de los pecados capitales como lo es la avaricia. En griego, ahí tiene la palabra en griego que significa avaricia, avidez, ventaja, codicia en latín. Significa el afán, el deseo desordenado de poseer riquezas, bienes u objetos de valor abstracto. Sí, riqueza y codicia, exacto. Sí, entonces la codicia, la usura, se vuelven pecados posteriormente y se sigue viendo como a Baal, el dios, y Mamón, al final de cuentas, el dios del capitalismo, ¿no? Pero Marx directamente lo señala a Baal y a Moloch, que en este caso, y a Mamón, ¿verdad? O sea, como Baal, Moloch, como uno mismo, que es el dios en este caso de los sacrificios dinerarios también, o sea, dar la ofrenda en el templo y demás, la idea de las ofrendas, y el de los sacrificios específicamente económicos, que es Mamón, ¿verdad? Entonces, esta parte lo van a tomar los primeros judíos, y de esa cuenta, al querer después plantear que ya no se vale estas prácticas fenicias, sino que entrar a un dios, a Jehová, pero no hacen la transición completa. Entonces la idea de los sacrificios, por eso les mencionaba, también Abraham sigue practicando el sacrificio de dar al hijo unigénito a Dios, ¿verdad? Pero después él se da cuenta que ese no es el verdadero Dios, y por ende ese planteamiento se rebela contra ese mandato. Y por ende, decíamos, él no mata a su hijo, sino que obviamente lo ama. Entonces, esta es parte de la diferencia, ¿no? Pero entendiendo, por eso les decía que todavía en el mito judío, se da que Dios, o sea, sigue sacrificando a su hijo, como en este caso, para los pecados, solo que ahora un objetivo más
más general, ¿va? De plantearse primero que el ser humano viene con pecado original, ¿va? Un pecado que no cometió y demás y todo lo demás, pero cumple esa parte. Entonces yo les decía el día anterior, ¿va? O sea, cómo vemos que hay un Dios que es esclavo de la ley, pues, o sea, en este caso, Dios no es completamente libre porque es esclavo de sus mismos planteamientos, ¿va? O sea, si fuera un Dios todopoderoso, simplemente cambia la ley, ¿no? Pero en este caso, Él tiene que obedecer su mandato y con lo más caro que es dar a su hijo, ¿verdad? O sea, es una cuestión como que fuera más importante ese cumplimiento que la vida misma de su hijo. Entonces, vean esa contradicción. Tanto para los judíos cristianos que sí creen que ya vino el Mesías, como también para los judíos que creen que aún no ha venido el Mesías, ¿verdad? Pero entra en esa misma idea de lo sacrificial, ¿verdad? ¿Sí? Y recordemos, como les mencionaba la vez pasada, que los judíos permanentemente desprecian a los cristianos, ¿verdad? Incluso los musulmanes sí creen en Jesús como un profeta verdadero. O sea, para los judíos es un profeta falso y por lo tanto de aberración y hay que sacrificarlo y matarlo igual a todos los que lo practican. Entonces, por eso es una hipocresía que se maneja con el cristianismo, principalmente el cristiano sionismo, un sionismo que se va a plantear desde una visión etnocéntrica, una visión que va a atacar directamente a todos los no conversos, o sea, y entre esos casos a los palestinos, ¿no? Para ellos, entonces van a justificar a malaquitas como en un momento se planteó en el pasado, que dentro del relato Dios les autoriza a que maten a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los niños y hasta los animales de los amalequitas. Entonces, por eso es que ahora en el mismo Israel, o sea, no solo es el gobierno de extrema derecha, sino que ya la misma población ya llegó a impedir que entren los camiones de ayuda humanitaria, de comida para los palestinos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, como les mencionaba la vez pasada, o sea, cuestiones tan aberrantes como hasta hay un testimonio hasta de un mismo contratista gringo, mercenario, que llega a trabajarlos y que después de eso un niño le llega a pedir comida, él le da un poco de comida y el niño le besa las manos y nomás empezando a caminar lo matan un francotirador. Entonces el cuate quedó súper molesto con esa situación, pero es para evidenciarlo. Y lo curioso, como les mencionaba la vez pasada, que hay niños de 5, 6, 7 años que tienen balazos en la cabeza y en el corazón, o sea, que les han tirado a propósito. O sea, ya vemos esa malicia. Pero ya yo en este caso ya llevo bastantes años de estar al menos en la escuela y en otros espacios denunciando esta parte, porque hay muchos datos históricos como hasta los mismos rabinos han vendido órganos de niños, o sea, capturan niños que están apedreando los tanques, los capturan y después los devuelven muertos, pero sin órganos. Entonces, en muchos casos los tratan de embalsamar para que no los vean, pero realmente van sin órganos. O sea, el tráfico de órganos hacia Occidente como una venta, como que estuvieras vendiendo ganado y demás. O sea, ese desprecio por el otro, ya lo planteaba hasta el mismo Marx como judío. Él les decía, o sea, el problema es que ustedes tienen primero el Dios como dinero, y ese es parte del principal problema. Pero además de eso, cómo los judíos se vuelven una secta secreta en toda Europa, y eso hace que se alejen. Ellos no se quieren integrar, ni se quisieron integrar en Polonia, ni se quisieron integrar en Alemania. Gerardo, sí. Gracias, Lick. Me surge una pregunta acá en lo que usted comenta, porque que yo entienda, hay grupos que son judíos no... ¿cuál es la palabra? Sionistas. No sionistas, que están en contra del gobierno y a favor de los palestinos. Entonces, ¿cómo es que, o en dónde es que encajan ellos? Con eso que usted menciona, que pues yo siento que está un poco generalizado, pero no sé. No, es que recordate que dentro de del sionismo, o sea, que es una secta dentro del judaísmo, pero no solo dentro del judaísmo, sino también hay cristianos sionistas, por eso los mencionaba. O sea, muchos de los en este caso,
congresistas estadounidenses, republicanos, muchos predican eso, hasta los mismos evangélicos. El lobby judío es muy, muy importante ahí. Pero lo curioso es que hay judíos que están a favor, no por humanidad de los palestinos, ¿no?, sino por la forma de entender cómo se forma Israel. Porque es ilógico, y dentro de su planteamiento fundamental, es que cuando venga el Mesías van a formar el Estado. Entonces, por eso es que hay algunos ortodoxos que ustedes verán con canelones, con cierta vestimenta negra, incluso estos de Labor Taor, Lev Taor, que en Guatemala también están en contra del gobierno israelí, a pesar de sus prácticas que tengan ellos entre ortodoxas y muy ahistóricas, ¿no? Desde que la niña ya tiene su menstruación, ya puede ser madre, y esa es otra de las aberraciones y demás. En un tiempo se entendía, porque la gente vivía menos, pero sabemos que ahora ya no es viable esa práctica. Pero volviendo, decíamos, entonces, esta gente, estos ortodoxos, ahorita te doy la palabra, Juan, estos ortodoxos dicen, o sea, entonces no puede formarse el Estado de Israel porque no ha venido el Mesías. Entonces estamos en contra del Estado de Israel, ¿no? Algunos apoyan por humanidad a los palestinos y otros simplemente porque no está dentro de sus planteamientos ideológicos, pero no porque realmente quieran y respeten como tal al otro. Entonces, diríamos que es una situación sionista y no judía. Sí, hay muchos judíos en el mundo, hay judíos incluso laicos, o sea, hay judíos como los de la misma escuela de Frankfurt, que les mencioné la vez pasada, ustedes con Jaime Adorno, hasta Eric Fromm y otros, que planteaban esto, o sea, eran ateos, pero culturalmente eran judíos, ¿no? Esa es una parte de no practicante el judaísmo como tal, ¿no? De ahí hay muchos, está Freud, está el Walter Benjamin y demás, muy críticos, incluso hasta Einstein como judío y Hannah Arendt hacen una carta contra el Likud, o sea, contra a la extrema derecha y contra el sionismo, ellos diciéndoles, no, lo que están haciendo no es correcto, o sea, aparte que sí son humanos los otros, ¿no? Entonces, dentro de los mitos, por eso les decía, hay mitos que oprimen y hay mitos que liberan. Una parte de los mitos es que llegaron ellos a hacer florecer el desierto donde no había nadie. Mentira, o sea, la presencia de los palestinos lleva milenios ahí. Incluso, solo para no ir muy lejos, o no sé si habrán visto en alguna foto, monedas donde dice Palestina, y estamos hablando del principio de 1900, o sea, incluso fotos de esa época, muy, muy desarrolladas las ciudades y demás, pues, o sea, entonces es parte de la mentira cómo se van construyendo esos mitos. Entonces hay mitos modernos que se van planteando eso, que el judío errante, el que siempre son víctimas, el que son el pueblo elegido de Dios, el que Dios se los dio en herencia de toda esa tierra, ¿no? O sea, obviamente se está comprobado que es mentira, porque primero los ingleses fueron los que repartieron, hicieron las fronteras, ¿no?, en todos los espacios de las tierras que ocuparon. Entonces, esa es parte de esos mismos relatos que se vuelven, en este caso, mitos opresivos, ¿sí? De esto podemos hablar un poquito más, incluso, como les decía, Marx mismo va a criticarles eso, que ellos hacen al dios dinero, entonces ese es otro. Les encargo, si alguien quisiera hacer un poco más y tiene tiempo para leer, se llama Metáforas Teológicas de Marx. Ese es un libro que hizo Dussel, muy bueno. Entre otras, él dice, bueno, siendo de naturaleza divina, Dios se enajena y se hace hombre. O sea, en este caso, recordemos que primero, solo para ponernos en contexto, Marx sus abuelos maternos eran rabinos, los abuelos del papá también, por el lado paterno, también eran rabinos.
él vivía en Treveris y los demás venían de varios lados de la Europa Central, pero su segundo apellido, Marx Levy, ya le da la categoría esta. O sea, la madre nunca renuncia al judaísmo, el papá por conveniencia, porque si no, no tenía chance con el Kaiser, se niega y se vuelve cristiano. Y un tipo de cristianismo especial que es el luteranismo. El Lutero, como ustedes recordarán la historia de Lutero, pero en Alemania el planteamiento de Lutero obviamente es fundamental, pero hay una secta dentro del luteranismo que es los pietistas, si alguien quiere buscarlo. El pietista dentro del luteranismo es un cristiano que va a estar específicamente ligado a los pobres. Entonces, va a ser muy caritativo, va a ser esa su orientación principal. Entonces, a Marx de pequeño lo meten en un colegio luterano y en este caso él va con el pietismo a ser parte de su tesis de vida. Entonces, él plantea después, por supuesto, en lo que les estoy diciendo, ya muchos años después, esta parte que es de Efesios, solo que le da un poquito giro, dice: los pietistas no son una rama doctrinal como los luteranos, ortodoxos o pietistas. Sí, aunque el colegio donde él estudió sí era pietista, entonces esa era parte de su enfoque, y el papá sí tuvo que renunciar al judaísmo, como les dije, para tener chance. Pero en este caso decía: siendo de naturaleza divina, viene Dios y se enajena y se hace humano. ¿Sí? Y utiliza la palabra enajenación, ¿va? O se aliena, ¿va? En este caso, que ahí al principio lo entendía como similar, después vamos a ver que en el transcurso de los años va a cambiar ese concepto a subsunción, pero ese es otro tema un poquito más lejano. Entonces, dice: en cambio ustedes, siendo de naturaleza esclava el dinero, lo han hecho Dios. ¿Sí? Entonces ya venía la crítica muy profunda de Marx hacia este mismo judaísmo hipócrita y demás, que su verdadero Dios siempre había sido el dinero. Y de esa cuenta ustedes saben que, como les mencioné hace un rato, la usura era un pecado. Y de hecho, para los musulmanes y para los judíos, en su fundamento, el prestar dinero a sus hermanos y sacar intereses es un pecado, ¿sí? Entonces, para los verdaderos musulmanes, como Gaddafi en este caso, o sea, hace un banco sin intereses. O sea, hasta nos cuesta imaginarnos, hacer un banco que no cobre intereses. Es algo, para nosotros está fuera de foco, pero porque nos hemos acostumbrado a eso, que el sentido de un banco es cobrar intereses y lo naturalizan, ¿no? Pero entonces, en este caso, la usura como pecado lo tienen ambos, pero los judíos dicen después: sí, no le puedo prestar con intereses a mi hermano, pero los cristianos no son mis hermanos, a ellos sí les puedo prestar. Y empiezan a prestarle dinero con intereses y empiezan a acaparar grandes fortunas. De esa cuenta, ustedes sabrán que dentro de las persecuciones y demás a los judíos es que les prohíben tener propiedades y solo les dejan manejar dinero ajeno. Y entonces ellos entran a la usura como sistema de los bancos. De ahí los grandes banqueros a nivel mundial, el capitalismo financista y globalista está fundamentado principalmente en los bancos, ¿no? Tanto JP Morgan, Lehman Brothers, el mismo Rockefeller, los Rothschild, o sea, todos estos hicieron su fortuna por la usura. Un capitalismo financista que no produce riqueza, sino dinero del dinero. Incluso hasta el mismo Aristóteles dice: o sea, crear el dinero del dinero, eso es contra natura. O sea, eso es un vicio que no es correcto, pues, o sea, hasta para la misma economía y la política. Entonces, eso está en el ensayo que hice y que ustedes, mi primer capítulo, que ustedes debieron ya haber leído. Entonces, a esa parte lo vuelvo a citar ahí, ¿no? Pero entonces, volviendo, o sea, la usura como pecado lo van a legitimar. Hasta después los mismos cristianos deciden entrar, principalmente los protestantes en Inglaterra, escoceses primero y después el resto, pero ellos dicen: bueno, sí, hay que prestar, pero no hay que prestar tanto, o sea, no con tanto interés, mejor dicho, no prestar. Entonces así van creando también sus bancos
en el mundo, en este caso italiano, que aunque sea en el mismo cristianismo católico, entra también a eso. Entonces, entonces no solo es, como decía Weber, que la austeridad evangélica es el fundamento del capitalismo, no, sino que también los católicos entran en eso. O sea, hasta Anselmo y demás van a justificar esa postura y obviamente van a entrar al mundo del capital como tal, pues. Pero volviendo, entonces para los musulmanes ortodoxos no se vale prestar. Entonces, por eso cuando Gaddafi dijo, primero nos vamos a salir de la moneda del dólar y vamos a hacer... De hecho, ya daban si ustedes investigan, Gaddafi le daba 50,000 equivalentes de dólares a cada matrimonio. ¿Verdad? Y aparte, como decimos, no cobraba intereses por los préstamos. Entonces, la gente obviamente tenía... El país más próspero de toda África era Argelia. En este caso, y obviamente era a propósito de irlo a destruir. Pero bueno, esa es parte de y cómo nos pintan la historia, obviamente, de que era un tirano. No era precisamente bondadoso y demás con otros pueblos, que eso sí era de recriminarle, pero básicamente la gente estaba muchísimo mejor. En cambio, cómo lo destruyen propiamente es a él y su familia, es otra parte del tema, ¿no? Bueno, les decía entonces, los mitos, entonces son la base, el fundamento. Hasta el mismo Aristóteles también decía, o sea, los filósofos tienden a ser mitopoéticos. O sea, poiesis es creación. Entonces, en este caso, de ahí viene la palabra poesía. De ahí viene también lo de hematopoiesis. O sea, como hay células hematopoéticas que son las que crean, como las células madres son hematopoiesis, hacen creación de más. En este caso, decíamos, entonces, el mito, hay creadores de los mitos como respuestas, dijimos la vez pasada, respuestas astutas. Es un pensamiento racional con base simbólica el que hace como les mencionaba, el mito. Entonces, el mito ya no es visto como mentira, sino que es el fundamento muchas veces. Entonces, puede haber, por eso les decía yo, si el fundamento del pueblo es que vivan todos, pues, o sea, por eso les mencionaba la vez pasada también, o sea, el mito final o el fundamento final, ahí sí que sería teleológico. Telos es el final, ¿no? Es el objetivo final, ¿no? En este caso, de la política como el de la economía, es incrementar, fomentar, promover la calidad de vida de toda la comunidad de vida. En este caso, no solo de los humanos como tal, sino de todo el sistema vida. Entonces, ese es uno de los fundamentos, como mencionábamos. De ahí habíamos hablado, les dije, véanse el mito fundante, y esa era la tarea que ustedes tenían que haber visto. Bien, ¿buscó alguien de ustedes este libro de la vida? ¿Alguien hizo? No. Bueno, si no lo hicieron, pero perdieron la oportunidad de verlo. Hay varios de estos textos, o sea, en este aparece Osiris aquí, pero hay unos más antiguos donde es Osiris el que viene como muerto, o sea, a presentarse ante Amat. En este caso, la diosa Amat, que es la que va a regir. Pero acá, en este caso, está Osiris con los dos báculos y la mitra que equivalen al reino, al bajo y al reino, al alto y al bajo Egipto. Acá aparecen unas deidades bien interesantes. Primero, hay un consejo aquí, que es el pueblo, que va a validar, vean ustedes cómo el jurado de este juicio y cómo va a copiar Occidente estos elementos. Bien interesante porque aquí llevan al muerto, lo lleva Osiris y lo lleva Anubis. Anubis es el que está acá y va a juzgar. En este caso van a poner el corazón del muerto en comparación con una pluma. Si la pluma pesa más, es decir, que es liviano su corazón, es bueno. Si el corazón es muy pesado, es porque sus obras no fueron las mejores. Entonces, cuando él dice, le preguntan, pero aquí está Tot
Tot lee las obras que hizo en vida el difunto. Y aquí intercede por él Horus. Y Horus, que es corazón, es el Dios bondadoso, el Dios amable como tal, una de sus características. Tot es el Dios que le da de la sabiduría, del conocimiento, ¿sí? Que todo lo ve, que todo lo sabe. Después eso aparece en el ojo de Horus, en la mano, después vamos a ver esa parte. Pero básicamente acá, después del juicio, entonces se pesa al individuo y entonces le dice, ¿qué hiciste primero para merecerte la vida eterna? Y el difunto tiene que contestar, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, vestí al desnudo, di posada al peregrino y redimí al cautivo. Entonces, si estos dicen, sí es cierto, nosotros lo vimos, entonces dice, bueno, tienes derecho a la vida eterna. O sea, ¿dónde les aparece esa parte? ¿Cómo copia después el cristianismo esta parte, no? Incluso, pero vamos a ver cómo se van tergiversando las cosas, porque volviendo al relato anterior, antes, eso le tendrían ustedes que preguntar a sus abuelos si aún viven, ¿cómo era el Padre Nuestro antes? El primer Padre Nuestro que ellos recuerdan haber oído. Y para los que sí se recordarán los abuelos, les van a recordar, si vive algún su bisabuelo mejor, les van a recordar que antes decía, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Porque antes era la deuda, era lo que al momento de morirse, ya se acabaron las deudas, ¿sí? Porque obviamente ya no hay a quien, pero dentro del capitalismo no se vale, ¿va? El capitalismo va a buscar permanentemente que alguien pague, entonces alguien tiene que estar pagando la deuda del otro, por eso es que hay fiadores, y por ende ese es el fundamento, ¿no? Pero en este caso, aquí, como les decía, después viene la primera huelga en la historia, es que la hacen los constructores de las pirámides, los obreros hacen su primera manifestación, su huelga, porque ellos también querían derecho a la vida eterna, al juicio final. Entonces, bueno, volviendo aquí el derecho copia, la balanza, etcétera. Entonces ven ustedes cómo hasta los mismos elementos, estos elementos van a aparecer de Dios. Cuando hacen un Dios único, le van a poner estos atributos. Pero bueno, oigan otros conceptos que adoptan los judíos. Al principio todo era num, luego la paz en las aguas. Entonces, ese inicio lo van a encontrar ustedes parecido, que al principio no había luz, al principio todo estaba en el agua, Dios estaba en el agua, es parte de eso. También viene la religión monoteísta, o sea, Amón o Atón, el sol y carnero, el toro, o sea, estas figuras aparecen obviamente dentro de las figuras simbólicas y astronómicas también. Pues. Bueno, ¿qué une a las virtudes de los otros dioses? ¿Va? El ojo de Horus, que todo lo ve, Tot, que les mencioné, el ibis, la razón, la escritura, el conocimiento, Ptah es el creador del universo, el arquitecto, Mat, la justicia y la sabiduría. Set, bueno, aquí ya parte del mito es que Set mata a su hermano Osiris, y en este caso, por eso es que llega Osiris a juzgar a vivos y muertos, o sea, va a llegar al final a juzgar a vivos y muertos. También copian la idea del diluvio babilónico en Gilgamesh, que es un mito, en valga la redundancia, de los babilonios, y que lo van a modificar estos apiru, estos que van huyendo, tribus que huyen tanto de Egipto como huyen también de Babilonia, se juntan en el desierto y van a crear como sistema aproximadamente 700 años antes de la era común, ciertos textos muy importantes, entre esos va a estar, ahorita vamos a hablar de eso. Volviendo que hay mitos para liberar y oprimir, ya habíamos hablado de la fe, la esperanza y la caridad como formas del pensar, del sentir y el actuar, que equivale a los ojos, el corazón y las manos, ya lo había mencionado la vez pasada, tanto el Cook como los mencionábamos, como el mismo Pérez Molina, utiliza el puño como la fuerza, la acción,
el corazón solidario y un pensamiento, en este caso frío, un pensamiento como tal, y la parte amorosa, ¿no? Por eso él después copia de cabeza, puño y corazón, ¿va? O sea, como una forma de copiarles al Cook esos fundamentos. Pero hay que diferenciar lo que es el cristianismo y lo que es cristiandad. ¿Cuál es la diferencia, compañeros y compañeras? ¿Qué creen? Aquí hay que diferenciar lo que dice normalmente no todos en algún momento van a encontrar esta parte que les estoy diciendo, porque solo en espacios críticos le van a hacer la diferencia de lo que la cristiandad es el sistema donde ya el cristianismo se vuelve parte del Estado. Ahí sí que se fetichiza, se cosifica el cristianismo y se hace cristiandad, un sistema opresivo en este caso desde Constantino, que se mete obviamente el cristianismo dentro del mundo romano, y va a ser opresivo, va a ser muy violento contra todas las otras formas incluso como les mencionaba la vez pasada, o sea, los romanos eran muy tolerantes con todas las religiones, ¿no? Incluso siempre y cuando pusieran entre todos los dioses, pusieran entre esos al César. El cristiano, ¿sí? Disculpe, ¿y la cristiandad se puede considerar como un fenómeno social? Pudieras considerarse un fenómeno social, pero primero es un sistema político donde el cristianismo se vuelve parte del Estado. Por eso recordarán ustedes que siempre los papas fueron emperadores también, pues. Sí. Después estuvieron siempre ligados a la iglesia. O sea, los reyes estaban siempre con la iglesia. Después empieza a verse un desquebrajamiento por los intereses y demás, en cuál se van a separar. Y por supuesto ustedes van a ver el protestantismo como va creando una diferenciación. Incluso ahorita, que fue en 1520, donde Lutero plantea ese cambio, pero es que Lutero, más que buscarse en este caso, una forma diferente de entender a Dios y demás, o sea, lo que ellos querían era quitarse el yugo de la economía que manejaba el Vaticano. Recordemos que el Vaticano les saca plata a todos porque, entre otras, se recordarán ustedes que a Agustín de Hipona se le ocurre también pensar que debe de haber una ciudad de Dios, y en este caso va a ser el Vaticano, que va a reunir las mejores obras de arte, la mayor riqueza posible, y se van a acaparar en el Vaticano una cantidad de arte invaluable, ¿va? Y ustedes mismos saben lo que tiene como Estado, que después se va a hacer, pero el Vaticano acapara esa parte. Entonces se vuelve, les va sacando a todo, ¿va? Entonces estos alemanes, los príncipes, en un momento están incómodos por esa misma situación, pero si alguien lo quiere buscar más, es Thomas Müntzer. Si buscan a Thomas Müntzer, él y los anabaptistas son un tipo de cristianismo que va a plantear hacer el paraíso en la tierra y separarse del Vaticano antes, pero creando una mejor relación más humana y todo lo demás. Pero los van a reprimir y demás, y entre esos los príncipes le dicen a Lutero: vos sos nuestro baluarte, ¿va? Tenemos que quitar a esto, ¿va? Y después que se quiebran a Müntzer, el luteranismo es la religión protestante que va a separarse, pero lo que principalmente dijeron ellos es que ya que se descubrió América, hay otro camino, hay otra forma de entrarle, o sea, ya no es el centro del mundo, el Mediterráneo como tal, sino que allá. Entonces van a buscar, y eso es parte de los mismos peregrinos que van a llegar a América, etcétera. También con los holandeses y los ingleses, que van a oír esa persecución religiosa, y ustedes ya saben lo que va a pasar, que se va a hacer primero Nueva Ámsterdam, se va a llamar, después se va a llamar, ya con los ingleses, Nueva York, porque York era una parte de Inglaterra como tal,
y el Nueva York. Y después, obviamente, el papel de los judíos ahí, que van a llevar el nuevo muro. El nuevo muro allá, por eso la calle del muro va a ser el Wall Street, ¿verdad? Entonces es parte de eso, de esa parte, cómo van a llegar a formar teológicamente desde su Dios dinero. Pero volviendo, entonces quedamos que separar la diferencia cuando hablamos de cristianismo y de cristiandad. Para mucha gente es lo mismo, pero no, ustedes como pensamiento crítico hay que diferenciar. De ahí también tenemos, si quisiéramos ver lo vertical y horizontal, una relación que es para hacer cruz, se necesita también, o sea, simbólicamente una relación social, ¿no? Una relación con los otros. Entonces no solo pensar en arriba y abajo, sino también está el entorno y se formaría la cruz, ¿no? De ahí también, este es un fundamento interesante de la diferencia entre la vieja política y la nueva política, que es parte también lo que menciona una pregunta de examen que aparece en el documento. Dentro de la nueva política implica esto, ¿verdad? O sea, el servir, lavarle los pies a los discípulos, que hace, en este caso, el fundador del cristianismo, que va a plantear la idea del diácono, el diaconos, el diácono como el servidor dentro de la iglesia, y que ya estaba presente, en este caso bien curioso, porque ya cuando hacemos el traslado hacia América, vamos a entender que aquí los pueblos originarios ya tenían la idea del servicio, o sea, entender la política como un servicio al soberano, y el soberano como es el pueblo. Entonces ya es diferente, no es como Weber planteaba, que el soberano es el Estado y que tiene el monopolio legítimo, dice él, de la violencia sobre los obedientes. O sea, vean ustedes lo ridículo que la gente ha avalado, un tipo de política en la cual ahí se legitima la opresión y la represión por ende, ¿verdad? Entonces, ¿quién plantea que la ley no es el criterio de justicia? ¿Quién? ¿Le suena ese dicho? Pues la siguiente, la ley fue hecha para el humano y no el humano para la ley. ¿Le suena? Tampoco el rescatar una vida en un sábado. El papel de la mujer no, pero sí, hasta ahí. Mucha filosofía, Lick. La ley no es criterio de justicia, lo dice Pablo. Saulo de Tarso dice, vean ustedes aquí cómo la gente ha hecho Dios a la ley, y ese es el fetichismo de la ley. Pero en este caso él desde ya les dice, no, cuando la ley es injusta no es de Dios. O sea, ¿se acuerdan que la gente planteaba que las leyes las había puesto Dios? Pero en este caso está cuestionando el fundamento de la ley, es Pablo, porque les está diciendo ahí como un gran revolucionario. Así les dice, no hombre, si la ley es injusta, no puede ser el criterio de Dios, ¿va? No es el criterio de verdad, no es el criterio como tal, porque la ley mató a un justo. En este caso, la ley mató a Jesús. Y por lo tanto, dice, hay leyes malas, pues, o sea, la ley no es el criterio de verdad ni el criterio de la justicia. Y también, como recordaremos, en esta parábola, cuando el Jesús histórico les dice, la ley fue hecha para el humano, no el humano para la ley, ¿va? O sea, porque entonces estaban haciendo la ley como suprema. Por eso es que caen los compañeros de derecho muchas veces en el fetiche de creer que la ley es superior a los que la crean. Es como ustedes crearon un yugo que nadie se puede quitar. Por eso, si ustedes son analistas de lo político, analistas, o mejor dicho, analista político en general, recordarán cómo a Manuel Zelaya le hacen golpe de Estado en Honduras, porque a él se le ocurrió decir, hagamos una nueva constitución como tal. Entonces, el argumento era más profundo, era quitarles obviamente el ejercicio del poder a él, ¿va? Y principalmente los gringos, obviamente, pero con el argumento que decían es que nadie puede cambiar la Constitución. Como que la Constitución es tan sagrada que después que la hicieron ya nadie se la puede quitar, ¿va? Entonces, caen muchas veces eso. Sí hay superiores a la ley. El pueblo es superior a la ley, porque es el pueblo el que crea la ley, no la ley el que crea el pueblo.
Entonces vean ustedes cómo es esto es importante y es un fundamento que ustedes deben de manejar, pues, ¿sí? En este caso, si el soberano lo puede cambiar cuando quiera. Entonces, no es, como decíamos, una camisa de fuerza la ley y que es inamovible y que es como que fuera santa, sacra. Por eso también decía, en este caso, esta parábola de Jesús cuando planteaba rescatar una vida en un sábado. O sea, ¿qué es más importante? ¿El sabbat, decía él, o la vida? Y la gente dice, no, hay que respetar la ley y que la harán. No, entonces él les decía, no, es más importante la vida. ¿Y quién no va a dar su vida? Incluso va a rescatar a su burro si se está ahogando, o a su hijo, porque es más importante la vida como tal. Entonces, el criterio de vida, la vida como principio generador de todas las cosas, este es el fundamento principal, tanto de, como lo mencioné, de la política como de la economía y sí, de todo. Entonces, cuando hablamos del vitalismo, estamos hablando que es la vida el eje central, ¿sí? Marx era vitalista, de izquierda. Nietzsche era vitalista, pero más de derecha, medio de derecha, ¿sí? Más individualista y demás, ¿no? Y más hacia la fortaleza, más hacia el uso y abuso, además fuerte. Pero en este caso, volvemos, es parte del mismo como tal de entender la política. ¿Cómo vamos ahí? Capiche. El papel de la mujer en la historia siempre ha sido subsumido, secundario, ha sido parte de no dejarlas. Recuerden ustedes que el mismo griegos, la mujer era como un esclavo, pues prácticamente no tenía voz ni voto, o sea, eran los hombres principalmente. De ahí yo a veces en filosofía les he puesto, a los que se recordarán en el curso, la película El Ágora, como Ágora en este caso, pues donde de Hipitia sale la historia como ella, como una de las filósofas. Han habido más, algunas veces las mujeres también han tenido que aparecer como hombres para poder sobrevivir. Con el código de Hammurabi, vean ustedes, aquí hay elementos éticos indispensables que los hemos mencionado en otro momento como principio de una política. Y ven ustedes qué ética la de esta. Antes de llegar él va a superar Hammurabi va a superar aquella visión de ojo por ojo y diente por diente. Entonces esa es la parte que tenemos que estar planteando, porque antes la gente se tomaba la venganza por propia mano. Entonces dicen, no puede ser el rollo, es el Estado el que tiene que regular y es el Estado el que va a tener esa función, pues, o sea, ya no que cada quien se vengue como pueda. Entonces, ahí ven un papel muy importante dentro de la política, como un núcleo ético, mítico de la política, cómo es el Estado el que va a formar, en este caso, va a tener ese ejercicio, ahí sí, de la violencia, legitimada porque está asumiendo como tal y está validado ese ejercicio, ¿sí? Necesito, como les decía, que vayan leyendo el texto y que además de eso vamos a tener que hacer una tarea, que es con la que vamos. Si no hay dudas, pasamos a lo de la tarea. No hay dudas hasta el momento. Bien. Clic. Sí. Perdón. Ahí, no sé si usted ubica, antes igual que los York había un grupo que fueron los que estuvieron inicialmente en Nueva Inglaterra y se llamaban los Quaker o el cuaquerismo, creo que era, ¿verdad? ¿Ellos qué influencia tienen ahí a diferencia del tema de York? Justamente lo vi, creo que el día lunes o martes salió ya discusión, pero me causó duda porque la ideología de ellos también era un poquito compleja. Claro. Ellos eran, bueno, la ideología de ellos pues era obviamente europea. Entonces el cambio o la influencia que tuvo el cambio sobre la población americana en su momento fue algo que se quedó dentro de esa misma cultura americana. Toda esa parte de Estados Unidos, la de Nueva Inglaterra, son estados que relativamente son estados ricos,
aún. No están muy pues industrializados, muy desarrollados como por ejemplo Texas o Miami, que es un hub del comercio, pero sí tienen mucha riqueza. Pues relativamente sí, pero recordate que es que los cuáqueros, así como los Amish, son pueblos que van a tanto, vamos a encontrar los que son perseguidos de la iglesia anglicana de Inglaterra, así como los Amish también de alemanes y demás, y como tal son los peregrinos, ¿no? Que van a llegar a vivir, obviamente, por esa misma persecución, a creer que el paraíso se podía hacer en otro lado. Entonces, en este caso, se alejan. Ellos siempre fueron alejados de la sociedad, tenían una mezcla, por supuesto, de ideas, incluyendo estas mismas que te mencionaba de los anabaptistas, ¿verdad? Que planteaban de crear el paraíso en la tierra, y se alejan. O sea, ellos siempre fueron cerrados, comunidades cerradas que van a tener una vida lo más simple posible. O sea, con menos tecnología, con una menor cantidad de impacto con el ambiente y demás, de vivir más en armonía, etc. Entonces, van a ser, como vuelvo a decirlo, ajenos a la lógica general de ese tipo de cristianismo violento y demás, las cruzadas y todo eso de los cuates les valía. Pero no así, como pensemos, recordate que los judíos que van a huir principalmente desde 1492, que es en enero de 1492, el 1 de enero, de hecho, en el 2 ya viene Antonio de Nebrija y le habla al rey de España y le dice, si querés tener un gran imperio, tenés que tener una religión en común, y tenés que tener un idioma en común, ¿va? Entonces, ahí con eso se la cree y van a expulsar a todo el que no crea en la religión. Entonces, por eso es que muchos judíos y muchos musulmanes se cristianizan, de ahí son moros y de ahí se vuelven ladinos, en el sentido que lo ladino es el judío recién cristianizado y del que no se va a confiar, ¿va? Incluso tienen hasta su propio dialecto y demás. Entonces, son excluidos dentro del mismo sistema. Estos van a huir y son expulsados de la península ibérica y se van a otra provincia que ya tenía, que también tenía esta España, que era Flandes, o sea, la parte de las tierras bajas, en lo que después va a ser Holanda y ahora otra vez, Netherlands, ¿verdad? O sea, estos van a quedarse en Holanda, como te decía, una cantidad de judíos de ahí, y de esos son los judíos que van a llegar a Nueva Ámsterdam, y que son los que después la pierden con los judíos, otros judíos que van a ir llegando nuevas olas de judíos, y van a crear siempre esta misma parte de Wall Street, la parte capitalista eminentemente, y otros que van a huir, como te mencionaba, que se van a ir como peregrinos y que se van a quedar directamente a vivir la tierra y a vivir, entre comillas, como ellos creían que bíblicamente debieran de vivir. Pero son dos lógicas diferentes, ¿no? Incluso hay grupos de cuáqueros y de Amish que tienen unas hasta técnicas de resolución de conflictos. Ustedes creo que llevaron ese curso. Pero los menonitas, que es otro grupo también de estos, muy especializado en resolución de conflictos, y que de ahí se fue tomando la teoría, tanto Paul Lederach y otros que van a agarrar la teoría de manejo de conflictos, pero el papel de estos menonitas y de los Amish es parte fundamental. De ahí nos podíamos extender mucho, pero ya no les decía, ahora la tarea, la parte teníamos el programa. Vamos a ver, volviendo al programa, nos hablaba, no sé si este es el programa, ¿no? En el programa hablamos así. La primera unidad. Sí, fundamentos de la nueva política. Es de la unidad 2. Mapeo y fundamentación sobre los institutos de investigación,
política dentro y fuera de la USAC. Ustedes van a tener que, por parejas, van a hacer una investigación de los centros que hayan, que puedan ser por lo menos unos 10 centros que manejen el tema de política. Dentro de esas investigaciones así rápidas que van a hacer ustedes, un poquito documental, van a buscarse que tengan estos institutos un enlace con el que ustedes puedan comunicarse a la hora de que ustedes quieran. Tiene que aparecer dirección, tiene que aparecer un enlace, cómo buscarlo, también una dirección física y una dirección virtual para poder... ¿Estoy viendo a Gerardo? ¿Sí decías? Dijo 10 institutos. 10. ¿Qué, perdón? Pueden ser, en este caso, tanto institutos o centros de investigación, dentro y fuera de la USAC, que toquen principalmente temas de política, ¿sí? Entonces, estos tienen que buscar ustedes cuál es la dirección, tienen que poner la dirección física, la dirección virtual y un enlace para que me demuestre a ustedes que se comunicaron con ellos, ¿sí? En ese enlace que van a tener con esta persona, obviamente habría que verificarlo, pero esta es la idea, que ustedes los puedan tener, porque después vamos a intercambiarlos. Obviamente algunos van a ser repetidos, otros no. Entonces les encargo que no compartan hasta el final, ¿va? Para que en este caso sea más rico la investigación. Esto van a ser 5 puntos. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Todavía como todos tienen que citar, citan en forma de APA, Arial o Times de 12, interlineado de 1.5. Eso es lo básico que todas las tareas deben de llevar. Sería para el próximo día, lo mandan, yo les voy a mandar el enlace para que lo pongan en la plataforma. Si no, directamente a mi correo. Pero principalmente el espacio es en la plataforma. Bien. Entonces creo que ahí estamos. Pueden abrir ustedes sus cámaras, por favor, para la foto. Casi todo el cristianismo es un reciclaje, decía Gerardo. Filosofía en algunos casos se entrelazó con ambientes protestantes, incluso en el luterano. Bueno, entonces Andy todavía no puede abrir la cámara. Jonathan, bueno, ahora sí. Gerardo y Jonathan ya está. Dudas, comentarios, también los escribimos en el WhatsApp. Andrea, hay que participar más, todas las compañeras, Ana Lucía también, que eso es parte importante del curso. Entonces, ahí nos vemos. Marvin, ¿ibas a decir algo? Una pregunta rápida. Usted mencionó el tema de Arial y las normas APA en citación. Me imagino que es porque en la investigación no solo hay que como que tener este enlace con ellos, sino que también hay que investigar qué es lo que hacen, qué temas investigan y todo eso, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. También si pueden encontrar algún texto que ellos hayan hecho, eso es una evidencia de temas de política. Eso se los voy a poner, se los tengo que poner como los elementos básicos. Cuídense. Lick, disculpe, solo una última consulta. El libro que comentó de las teologías metafóricas de Marx no es de Marx, ¿verdad? Es de Dussel. Enrique Dussel hace eso, Metáforas Teológicas de Marx. Es un libro gratuito, está en la página de Dussel, dussel.com, enriquedussel.com. Lo voy a pasar en el grupo. Gracias. Lo voy a pasar en el grupo. Sí. Sí, si no lo encontrás, yo se los puedo plantear después en el grupo, plantearlo en el WhatsApp. Ya. Muy bien. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche, gracias. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, gracias, Lick. Adiós.